Número 17. ¿Qué tipo de enlace se presenta en el compuesto NH3? Y tenemos cuatro opciones: iónico, metálico, covalente polar o covalente no polar. Para poder responder esta pregunta adecuadamente, necesitamos definir cada uno de estos conceptos, o en general, saber qué tipos de enlaces existen. Ok, y te lo adelanto, solo existen tres tipos de enlaces: covalente, iónico y metálico. Ok, independientemente de sus divisiones. Así que partiendo de eso, pues empecemos definiendo uno por uno. Ok, entonces tenemos tipos de enlaces. En este caso iniciamos con el iónico. Y pongan atención a lo que voy a leer así a continuación. Ok, el iónico es un tipo de enlace que consiste en la atracción de átomos con cargas eléctricas de signos diferentes. Es decir, el enlace se establece cuando átomos de elementos pocos electronegativos se enlazan con átomos de elementos muy electronegativos, lo cual sucede con elementos de los extremos izquierdos de la tabla periódica que son metales, con el lado derecho que pertenece a los no metales. Aquí pongan atención, vayan a su tabla periódica y quiero que me identifiquen el grupo 1 y el grupo 2, ¿ok? Ese grupo 1 y ese grupo 2, a excepción del hidrógeno, son metales, todos hacia abajo. Y quiero que vayan a la derecha y me identifiquen casi los que están pegados a los grupos, al último grupo, que es el que pertenece al, a los gases nobles. Justo al lado izquierdo tenemos a los halógenos, que son el cloro, el flúor, el... y bueno, los que están ahí, ¿no? Ok, también tenemos unos un poquito más a la izquierda, que ahorita no tengo mi tabla periódica a la mano, pero ustedes sí la tienen, así que identifiquen. Ok, claramente nos está indicando eso. La unión de los de la izquierda con los de la derecha, ok, esos van a formar enlaces iónicos. ¿Por qué? Bueno, existen diferentes razones, pero la principal es porque la electronegatividad es muy diferente entre los de la izquierda con los de la derecha. ¿Ok? Pero para esto quiero mostrarles algo, ¿ok? El elemento menos electronegativo que corresponde a los metales cede sus electrones a los elementos más electronegativos que son los no metales. Eso ya hemos visto un ejemplo anteriormente, pero ahorita les voy a reflejar la memoria con otro ejemplo. ¿Ok? Como les decía, la diferencia de electronegatividad es lo que nos va a indicar qué tan iónico o qué tan covalente es. En este caso, cuando tú tienes una diferencia de electronegatividad entre esos dos átomos arriba de 1.7, que es un número muy grande, de hecho, si checan, algunos elementos ni siquiera tienen 1.7. Y esto ocurre cuando tomas un elemento muy, muy electronegativo como el flúor, ¿ok? O el oxígeno, y lo combinas con un elemento del lado izquierdo de la tabla periódica, que son elementos que tienen muy poquito electronegatividad. ¿Ok? El ejemplo más clásico es de un enlace iónico, es esto que tenemos aquí, es la sal común, la que tienes en tu casa, que tiene un arreglo tridimensional. De hecho, su arreglo a nivel atómico es de esta manera, ¿ok? Tenemos aquí al cloro, que está en gigante, está en verde, y los puntitos azules son el sodio, ¿ok? Eso se ve en otra materia, pero básicamente así es el arreglo atómico de esa red, ¿no? De ese cristal, porque son cristalitos al final de cuentas. Y no solo superficialmente, sino a nivel atómico, son cristales también. Y son de este tipo, cuadraditos. Ok, si checan la electronegatividad de cada uno de estos átomos, tenemos que el cloro tiene 3.2 y el sodio 0.9. La diferencia da 2.3, que evidentemente está más arriba que 1.7. Por lo tanto, este tipo de compuestos se caracterizan por eso, por tener una alta electronegatividad mayor a 1.7. Ahora bien, quiero poner una nota aquí, ¿no? Una forma de identificar este tipo de compuestos es que a través de las estructuras de Lewis siempre van a tener un átomo que, como decía aquí, ¿no? Cede, y ese elemento que va a ceder son los metales que siempre van cediendo, y tenemos un átomo muy, muy, muy masivo y grande, ¿no? Como es el cloro, el flúor o sus compillas que están ahí al lado, ¿no? Eso es de ese lado, ¿ok? Siempre que hagan su estructura de Lewis van a ver cómo se comen todos, alrededor de él va a tener muchos electrones y el otro poquitos, ¿no? Creo que ya hemos visto estructuras de ese tipo. ¿Qué les dije? Les dije que los electrones tienden a pasar más tiempo al lado de ese átomo electronegativo, ¿ok? Generando algo que se conoce como dipolo. ¿Por qué? Porque ese lado genera carga negativa y del lado donde el otro elemento, que es el metal, pasa menos tiempo, pues carga positiva. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y de hecho, eso tiene que ver con covalente polar y no polar. Así que mejor vamos a ello, ¿ok? Tipos de enlaces: covalente en este caso, y el covalente, bueno, es aquel que se efectúa por compartición de electrones entre elementos no metálicos. Aquí exclusivamente ocurre entre no metálicos, ¿ok? Así que no se vale meter ningún metal
ni por excepción, donde cada elemento que participa en el enlace completa su octeto. Dependiendo del valor de su diferencia de electronegatividad, se clasifica en covalente polar, en covalente no polar o puro y covalente coordinado o dativo. ¿Ok? Diferencia de electronegatividad para identificar cada uno de estos enlaces, ¿no? Por ejemplo, el puro es cuando marca 0 la electronegatividad, el no polar de 0 a 0.4 y el polar de 0.4 a 1.7. ¿Ok? Un ejemplo de esto es el agua. El agua, ¿ok? Es un covalente polar. ¿Por qué? Bueno, hagan la resta de electronegatividad y les va a dar 1.2. Únicamente entre el oxígeno y el hidrógeno. No ocupan restar dos hidrógenos al oxígeno, ¿ok? Y 1.2, ¿dónde se encuentra? En covalente polar. ¿Qué pasa aquí? Ya les dije una vez. Resulta que el oxígeno tiende a robar electrones más tiempo. No se trata de que se los roba en sí, se trata de que se los queda más tiempo. Póngale que 8 segundos de cada 10, ¿no? Por decir algo, pero realmente así no es. ¿Ok? Entonces, genera carga negativa aquí y esos quedan con carga positiva. Como ya saben, más 1 y aquí menos 2. ¿Ok? También es otra forma de verlo. Y esto genera que la fuerza, que genere aquí una carga negativa y positivas, por lo tanto se genera pues algo que es polar, ¿no? Es una molécula polar, ¿por qué? Porque tiene un polo negativo y un polo positivo. Muy bien, ¿ok? Ahora bien, tenemos la polar, como les dije, y la no polar. Como ya sabemos, la polar pues está caracterizada por, como les he dicho, ¿no? Parte negativa y parte positiva. Ahora bien, esta es una estructura un poco más exacta de lo que debería ser un átomo y básicamente es lo siguiente. 3.44 o 3.4 de la electronegatividad, lo que pasa es que la carga se genera, se manda hacia como estas flechas indican, ¿no? Hacia el oxígeno, tanto de la izquierda como de la derecha, y generan aquí una suma de, supongamos esto, pero no sé qué tan experimentados sean en ese aspecto. Básicamente esto es física, ¿no? ¿Ok? Lo que generas aquí son dos vectores que apuntan a la misma dirección y generan un vector hacia arriba. ¿Ok? Es otra forma de verlo y realmente así funciona. ¿Ok? En simulaciones por computadora es lo que hacen. Bueno, cuando no se involucran cálculos de mecánica cuántica, ahí sí cambia la cosa. Pero básicamente cuando se involucran únicamente ecuaciones de la física del electromagnetismo y demás, es lo que ocurre. Bueno, ahí me estoy enrollando un poco, pero básicamente así se identifica un covalente polar. ¿Ok? Tiene que tener un polo. El no polar, por otro lado, ¿ok? Es de ese estilo. Aquí tenemos un metano, ¿no? CH4, ¿ok? Y aquí tenemos, evidentemente, el carbono se está robando un montón de carga, pero tienes cuatro flechas apuntando hacia él, es decir, los 4 hidrógenos. Cuando pasa este tipo que dice no polar, es porque la carga está dirigida eh, al carbono y las flechas, que son como la diferencia que hay entre... Bueno, eso pasa por lo de la carga, ¿no? Pero básicamente esas flechas indican hacia dónde va un vector bueno, ahí mejor no me enrollo, mejor no me meto más, pero imaginemos lo que pasa. Estas 4 flechas se anulan entre ellas, básicamente, ¿no? O si no, la resultante de estas 4 flechas es muy pequeña, por lo tanto se considera no polar. El ejemplo más clásico es este. Aquí tenemos, como saben, la unión de un carbono. El carbono, ¿cuánto tiene de valencia? Tiene 4, ¿no? Tiene 4 electrones para compartir y lo están compartiendo con el oxígeno. El oxígeno tiene 6. Aquí evidentemente no se mira que tiene aquí 2 bolitas y otras 2 bolitas acá. Pero si se dan cuenta, sabemos que esta molécula uno podría pensar, es el oxígeno, tiene que ser polar. ¿Por qué? Porque tiene un montón de electrones libres. Pero resulta que como es una molécula simétrica, la carga se la roba hacia la derecha un oxígeno y hacia la otra izquierda se la roba el otro oxígeno, haciendo que las flechas se anulen. Básicamente es otra forma de verlo. ¿Ok? Eso sería un covalente polar. Digo, perdón, no polar. Y finalmente tenemos el metálico, el más fácil de todos. Aquí si no hay pierde. Sin leer nada de lo que está aquí, básicamente solo se forma cuando hay metales. ¿Ok? Y tienen una particularidad. Los metales forman redes tridimensionales. ¿Ok? ¿Cómo los formó el iónico? Pero ahora sí de puro metal. Y estas están muy bonitas, porque estas en la ciencia de materiales les enseñan que los átomos se arreglan en diferentes geometrías. Y sí, son rectangulares, son cúbicas, ¿ok? Son hexagonales y demás. Es otro mundo esto, ¿eh? Es otro mundo que no está nada difícil, puede que sean muy agobiados en este punto, incluso yo lo estoy un poco, y espero que me estén entendiendo, y si no, lo único que puedo hacer es asesoría personalizada para preguntas en concreto, y creo que va a ser el plus de este video, porque no creo que esté quedando muy bien. Pero bueno, continuemos. Ok, en general podemos decir lo siguiente. El iónico es entre un metal y no metal, no hay pierde. Covalente entre no metal con no metal y el metálico metal-metal. Ahora la pregunta es, pues yo tengo covalente polar y no polar, ¿ok?
como habíamos dicho, ¿no? El polar va a ser como el agua, tiene un polo positivo y un negativo, y el no polar es cuando todo se anula. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos tres hidrógenos, ¿ok? Sabemos que el nitrógeno roba carga, ¿ok? Y también sabemos que el nitrógeno, a la hora de acomodarlo con la estructura de Lewis, pues tenemos un electrón aquí, imagínenselo, ¿ok? Tenemos 5 electrones alrededor del nitrógeno, ¿ok? Dos que quedan sueltos aquí, libres, y tenemos otros tres que están compartidos con el hidrógeno para que el hidrógeno tenga una configuración como helio, que van a ser 2 y 2, 2 y 2 y 2 y 2, pero eso no quita que le estén robando sus electrones más tiempo al lado del nitrógeno que los electrones del nitrógeno al lado del hidrógeno, ¿no? Ok, y sabemos que, como les está diciendo, no, son como flechas que apuntan hacia dónde va la carga y pues básicamente toda la carga se distribuye directamente a las otras dos bolitas que tienen nitrógeno. Por lo tanto, son tres flechas que hacen más grande una flecha de carga, algo así, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, esto sería covalente polar. Y aquí termina la número 17. Espero que le estén entendiendo. Me estoy enrollando mucho, pero era lo mejor. Sí tenía que subir video, porque si no, nunca lo iba a hacer o lo iba a hacer dentro de mucho tiempo. Pero bueno, vamos a la 18. Número 18. El cloruro de sodio, NaCl, es un compuesto iónico. Así que identifica cuál de esas cuatro corresponde correctamente a las propiedades que pertenecen los compuestos iónicos. Para poder responder esta pregunta, básicamente les traigo aquí una serie de propiedades que corresponden a todos los compuestos iónicos para ir desmintiendo, ¿no? Cada una de estas oraciones, ¿no? Ok, empezando por la primera. La primera dice, insoluble en agua y no conduce electricidad. Esto es falso. ¿Por qué? Porque son buenos conductores del calor y de la electricidad en solución acuosa. Ok, no nos vamos a quedar nada más ahí. Vamos a explicar un poquito a fondo. Ok, para empezar, insoluble en agua. Eso es mentira porque los compuestos iónicos, recuerden que son la unión entre un elemento metálico y uno no metálico. Y recuerden también que es uno con una alta electronegatividad, ¿ok? Que es el no metálico, como en este caso el cloro, con el sodio, que es un metal pequeñito, pero ahí anda, con una electronegatividad muy pequeña. Resulta que cuando estos se unen, ¿qué les dije? Que los electrones pasan más tiempo alrededor del cloro, por lo tanto hay una carga parcial negativa de ese lado y una carga parcial positiva del lado del sodio del que pasan menos tiempo, ¿ok? Entonces, este tipo de moléculas, que son los iónicos, de hecho se les llama iones porque se forma un catión y un anión, pues básicamente son polares, ¿ok? De un lado son positivos y de otro lado son negativos. ¿Qué les dije acerca del agua? El agua es una estructura covalente, si bien es cierto, pero su geometría nos avienta, pues por así decirlo, la carga no está distribuida de manera homogénea, sino que está distribuida como que para un lado y para otro, ¿ok? Generar un vector ahí de carga hacia otro lado, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, entonces básicamente debido a que uno es polar y el otro es polar, se disuelven. Y quiero que pongan atención a esto. Como regla general, un compuesto no polar no puede disolver a un compuesto polar. Un ejemplo de esto es el más clásico: mezclen agua con aceite. El aceite es un compuesto hecho de carbonos con hidrógenos y otras cosas. ¿Ok? Es un compuesto orgánico y los compuestos orgánicos son no polares. ¿Ok? Son covalentes como el agua, pero son no polares. Y el agua por eso no se mezcla. ¿Me entienden? Ese es un punto, ¿ok? Muy bien. Entonces la A está totalmente descartada por esas razones. Y lo de conduce la electricidad, eso es verdad, sí conduce la electricidad, porque el agua, si tú le pones iones como la sal, como son el cloruro, que va a ser negativo, y el sodio, que va a ser positivo, de hecho, esa es la razón por la cual si tú metes la mano en el agua, en una bañera, y tienes un cable eléctrico, te electrocutas. ¿Ok? No es por el agua en sí, es porque tienes sales y demás, ¿no? Iones, ¿ok? Pero en cambio, si tú lo tuvieras agua pura, ¿ok? Desionizada, que no tiene ni un solo ion, de hecho, a través de unos filtros, de hecho no te debería, pues, dar toques la mano. Bueno, básicamente es eso. Me enrollé mucho, pero vamos con la B, ¿no? Dice aquí, líquido y en disolución conduce la electricidad. Ok, esa es la respuesta correcta, pero no por las razones que ustedes creen. En disolución conduce electricidad, como ya lo hemos dicho, pero no es líquido, ¿ok? Hay compuestos iónicos que son líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque se hidratan. Porque el agua que está en forma de vapor a tu alrededor se va y se mete en esos compuestos. Pero en general, por ejemplo, la sal, déjala tú en el ambiente. Sí, a lo mejor luego se agarra un poquito de agua, pero en general la sal no se va, no está en líquida, pues. Y así muchos otros compuestos iónicos. Eso es mentira, no está líquida, es un sólido, ¿ok? Son sólidos, ¿ok? Y
Y pues bueno, sí disuelven la... Esa va a ser, pero eso está mal. Yo no considero que eso está bien. Vamos con C. Sólido y tiene bajos puntos de fusión. No, eso es malo. ¿Ok? Sí es sólido, pero no tiene bajos puntos de fusión. ¿Ok? Posee altos puntos de fusión y ebullición. Trata de hervir el agua. Digo, perdón, el agua no. Bueno, sí, el agua es de 100 grados centígrados, ¿no? Pero trata de hervir la sal o un compuesto iónico. Ahí te quiero ver. De hecho, búscalo ahorita en Google. Punto de fusión y de ebullición de la sal y para ver cuánto te sale. Bien alto, ¿ok? Muy bien. En general, los compuestos iónicos poseen altos puntos de fusión y de ebullición. De hecho, más que los compuestos covalentes. ¿Ok? Muy bien. La D. Muy soluble en agua y no conduce electricidad. Bueno, sí es muy soluble en agua, pero sí conduce electricidad. Por lo tanto, es B, ¿no? Que es la menos dañina para todas estas. ¿Ok? Entonces, y de hecho lo que les dije acá, ¿no? Son solubles en solventes polares como el agua. ¿Por qué? Porque la polar se junta con lo polar y lo no polar con lo no polar. Muy bien. ¿Ok? Y son sólidos a temperatura ambiente, ninguno de ellos es líquido o gas. Y ahí está, ¿no? Va a ser B. ¿Ok? Son sólidos, pero bueno, así lo hicieron, así que ni modo. Vamos con la 19, si les parece. Número 19. Seleccione las características físicas de las sustancias con enlace covalente. Y aquí tenemos 6 características, de las cuales solo 3 aplican para este tipo de sustancias. Así que habrá que descartarlas una por uno. ¿Ok? Empezando por la primera, el cual dice, tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Esto es algo falso, ¿ok? Quiero que piensen en el agua o en el aceite, que son sustancias con enlace covalente, ¿ok? Aunque la del agua hierve a 100 grados, probablemente la del aceite hierva a un punto menor. Pero si tú comparas esto con incluso con la sal que tienes en casa o con otros compuestos metálicos, ¿ok? O de enlace iónico, verán cómo estos compuestos tienen incluso puntos de fusión hasta de 1000 y tantos grados, o incluso puntos de fusión que superan eso, que van hasta los 2000. Nada se va a comparar con altos puntos de fusión y de ebullición de los metales, ¿ok? Y los compuestos iónicos, muchos también tienen altos puntos de fusión, pero los que son sustancias debido a enlaces covalentes realmente son pobres en ese aspecto. Por ejemplo, ¿cuántos polímeros no hay que tienen enlaces covalentes? ¿Ok? El agua son 100 grados centígrados. Sí es alto, pero no lo es tanto comparado con otros. Así que se descarta por ese punto, ¿ok? El 2. Son pobres conductores de eléctricos en todas las fases. Eso es verdad, ¿ok? Un ejemplo, el aceite. El aceite no conduce electricidad. De hecho, el agua, a pesar de que uno, si en una bañera avientas una tostadora, que es la típica, ¿ok? O un cable que conduzca, que lleve electricidad, ¿no? Uno se electrocuta. Realmente el agua pura no conduce la electricidad. De hecho, eso se debe únicamente a que el agua tiene iones en ese momento. Pero si tú las desionizas, ¿ok? En teoría no debería conducir la electricidad. Solo por sumar el agua, que el agua es covalente, ¿no? Pero es covalente polar. Pero en general estamos hablando de sustancias que no conducen la electricidad. Por lo tanto, o son pobres también, ¿no? En el caso de la 2 es correcta. 3. Se puede presentar como sólidos cristalinos. Eso es totalmente falso. Si hay alguien que va a ser un sólido cristalino, va a ser un compuesto iónico, ¿ok? Pero principalmente compuestos metálicos de enlace metal-metal, ¿no? ¿Ok? Esto es debido a que, como mencioné, ¿no? Son sólidos, ¿ok? Entonces su estructura siempre va a ser a nivel atómica, va a ser pues cuadrada, cúbica, hexagonal, etcétera, 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 que fue los que presenté hace un par de ejercicios, ¿ok? Tengan presente eso y recuerden, no pueden presentarse como sólidos cristalinos. Por lo tanto, la 3 es mentira. La 4, existen en los 3 estados de agregación. Eso es verdad, ¿ok? Pueden ser sólidos, pueden ser gases o pueden ser líquidos, ¿ok? Un ejemplo de esto es el hielo, ¿ok? El agua y el vapor, ¿ok? Es lo mismo, ¿ok? Pero también los demás, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es cierto. 5. Sus puntos de fusión y de ebullición son bajos. Sí, correcto, porque es totalmente lo contrario al número 1. Y 6. Fundidos y en disolución acuosa conducen la electricidad eléctrica. Electricidad eléctrica, no, corriente eléctrica. Eso es mentira, ¿ok? Fundidos o en disolución acuosa, no. Eso no va a ocurrir. De hecho, esos compuestos que son con enlaces covalentes, si algo tienden a hacer es ser pobres conductores de electricidad, como había mencionado, independientemente de su fase, como menciona aquí. Por lo tanto, la respuesta correcta pues va a ser 2, 4 y 5, ¿no? Entonces sería D. Y con esto finalizamos el número 19. Número 20. ¿Cuáles fuerzas se manifiestan con la atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra similar? Y nos dan 4 opciones, ¿no? Fuerzas de London, fuerzas de Maxwell, fuerzas de un dipolo y fuerzas dipolo-dipolo.
Evidentemente, para poder responder esta pregunta, pues tenemos que definir cada una de ellas, además de entender qué es lo que nos están preguntando. Y vamos primeramente a eso, ¿no? Saber qué nos están preguntando. Aquí nos piden encontrar una fuerza de atracción electrostática entre, o que se da entre una molécula que tiene un extremo positivo y que también es una molécula polar, y otra molécula que también es polar, pero se va a unir con la parte negativa. Ok, esta última parte está bien. Ok, recordemos que únicamente las moléculas o los átomos se unen con signos contrarios, es decir, carga positiva con carga negativa y viceversa, ¿no? Pero nunca con la carga del mismo signo, ¿ok? En este caso, la otra parte importante también es, pues, ¿qué es una molécula polar? Pues recordemos, ¿no? Hace como dos ejercicios no vimos el NH4 y el NH4 que encontramos que era covalente polar. ¿Por qué? Dijimos que la carga se distribuía de manera irregular, es decir, no era homogénea en toda la molécula. También se puede decir que es una carga asimétrica, ¿no? Que no tiene simetría. Por lo tanto, cuando la carga está más distribuida de una sola zona que en toda la molécula, pues se dice que tiene una carga parcial positiva y una negativa, ¿no? Donde hay más electrones o donde más tiempo pasan los electrones es parcial negativa y el otro lado es parcial positiva, ¿no? La que tiene menos tiempo con los electrones. Ok, es una molécula polar, simplemente una que tiene pues dos poles, uno negativo y otro positivo. Ok, espero que eso quede claro y ahora sí, pues hay que definir cada una de estas fuerzas. Pero primero les voy a decir algo, ok, existen dos tipos de fuerzas, las intramoleculares y las intermoleculares. Las intramoleculares ya las vimos, ok, estas se dan entre los átomos y son iónico, covalente y metálico, ok, son estas fuerzas, ok. Y tenemos las otras, ¿no? Que son las intermoleculares. Estas se dan entre moléculas, entre un ion y una molécula o entre un ion y otro ion. ¿Ok? Y estas pueden ser, bueno, muchas más diversas y con un nombre aparentemente raro que tal vez no lo identifiques a primera vista, pero no te preocupes, aquí lo vamos a ver. ¿Ok? Otra particularidad de cada una de estas es que estas fuerzas de arriba, las intramoleculares, son pero muy fuertes en comparación con las intermoleculares. Y es lo que vamos a ver más adelante. Así que vamos a empezar definiendo cada una de estas, a ver si le damos a la que nos pide encontrar dos moléculas polares que estén unidas por un polo positivo y uno negativo. ¿Ok? Muy bien. Empezando por la dipolo-dipolo. Ok, la dipolo-dipolo, ¿a qué nos referimos con este tipo de fuerzas? Bueno, las fuerzas dipolo-dipolo son las fuerzas de atracción entre moléculas polares. Ok, un punto para la pregunta, ¿no? Es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares. Un momento dipolar y una molécula polar es básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente que tenga un polo. Ok, lo comento para que no se pierdan por ese punto o se puedan confundir. Ok, ahora dice, son fuerzas atractivas entre el extremo positivo de una molécula polar y el extremo negativo de otra molécula polar. Ok, elegí esto de dipolo-dipolo porque básicamente es la respuesta. Ok, pero hay que indagar un poco más, ¿no? No solo decir, dipolo-dipolo. Ok, para esto, un ejemplo claro de esto es básicamente lo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan de los ejercicios donde nos pedían identificar como el tipo de también de fuerza, ¿no? En este caso era iónica, cuando teníamos un elemento electronegativo muy grande como lo era el cloro, ¿ok? O los halógenos como el flúor y demás, ¿ok? Y luego se juntaban con uno menos electronegativo como el hidrógeno o normalmente metales, ¿no? Que eran los que eran de unión covalente, perdón, iónica, ¿ok? Pues básicamente es esto, ¿no? Cuando tienes una carga distribuida de un lado negativa y el otro lado positiva, como mencioné, pasan menos tiempo de un lado que del otro. Básicamente esto es interacciones dipolo-dipolo, no entre dos átomos, es entre los átomos de cloruro de hidrógeno, ¿ok? Con otra molécula igual. Lo que pasa aquí es que la parte negativa de una pues se une con la parte positiva y genera interacciones, ¿ok? Intermoleculares. Es básicamente eso, ¿eh? No lo confundan. Esto puede ser un ion, o bueno, una unión iónica, ¿ok? El hidrógeno con el cloro, pero la unión de varias moléculas, es decir, la unión de dos átomos, ya es una molécula, eso es dipolo-dipolo. Y una cosa importante, ¿ok? Este tipo de fuerzas son dipolo-dipolo porque tienen que tener en cuenta que la molécula en sí ya tiene una carga o una distribución de carga que simplemente por el hecho de existir, así está, ¿ok? Porque esto es más electronegativo que el otro. Ok, no es como que llega otra molécula y no induce. Simplemente la naturaleza de esta molécula es así. Por lo tanto, no hay que confundirlas con las que vamos a ver más adelante. Ok, muy bien. También aquí tenemos una representación, ¿no? Un poquito más
completa respecto a esto, ¿no? Tenemos muchas moléculas de HCl y obviamente pues entre ellas habrá repulsiones, entre las partes que tengan que ver repulsiones y atracciones, ¿no? Es un cúmulo de cosas ahí donde se están atrayendo unas partes, se están dispersando otras y demás, ¿no? ¿Ok? Otro punto importante que tengo que tocar de esto es que obviamente la molécula del agua, ¿se acuerdan que era covalente y que también era polar porque el oxígeno traía más carga que los hidrógenos? ¿Ok? Pues también, ¿ok? En este caso el oxígeno se va a unir con otras moléculas, pero de la parte del hidrógeno, ¿no? Y así viceversa, ¿no? El hidrógeno con el oxígeno, etcétera, ¿no? De hecho, esta es una nota importante, ¿no? ¿Saben por qué la molécula del agua tiene altos puntos de fusión? Ah, pues precisamente por esto, por esas interacciones, ¿ok? Y aquí recordemos, ¿no? La carga está distribuida de esta manera. ¿Ok? Todo alrededor, o más que nada, la mayor parte del tiempo, los electrones pasan más tiempo alrededor del hidrógeno, perdón, del oxígeno. ¿Ok? Y también, como nota importante, este tipo de interacciones dipolo-dipolo se les conoce como puentes de hidrógeno. Y de hecho aquí está en inglés, ¿no? Hydrogen bonds, ¿ok? Y está interesante, no solo ocurre entre moléculas de agua, ocurre entre otras moléculas, pero en general así se les llama puentes de hidrógeno. Sé que aquí no viene, pero está bien, póngalo ahí en su hoja blanca, puentes de hidrógeno cuando es hidrógeno con otra molécula, ¿no? En este caso el oxígeno. También tenemos esta molécula que la vimos hace como 2 ejercicios, que era el NH3, y esa también forma puentes de hidrógeno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el nitrógeno se roba la carga, ¿ok? Más tiempo que la de los hidrógenos, y pues obviamente genera parcial negativa. Esta parcial negativa se va a unir con parcial positiva de los hidrógenos y así, ¿no? Es básicamente lo mismo. Otro ejemplo. Muy bien. Ahora vamos con el ion dipolo. Ok, las fuerzas ion dipolo son fuerzas de atracción entre un ion, ya sea cation o un anión, y una molécula polar. Bueno, por la parte de molécula polar no hay problema, ¿no? La molécula polar puede ser un dipolo, ¿no? Ok, o atracciones dipolo-dipolo. Y una molécula polar, pues pueden ser las que están unidas por fuerza iónica. Pero, ¿qué onda con los iones? Y los iones realmente puede ser cualquier átomo de la tabla periódica. Ok, quítale un electrón, o ponle un electrón, o quítale dos, o súmale dos, y siempre va a dar un ion, ¿ok? Siempre que no sea una carga igualada entre protones y neutrones del mismo átomo, pues básicamente es ion. De hecho, cuando un elemento busca la configuración electrónica, pues a mí me vas a decir que es un ion. Pues sí, evidentemente es un ion. Algunos elementos dan 2, 3, 4 electrones, ¿ok? Bueno, sí, otros reciben 2, 3, 4 electrones, etcétera, ¿no? Pero son iones cuando no son el estado puro, ¿no? Un ejemplo de esto, ¿se acuerdan del cloro, no? El cloro dice, bueno, yo estoy aquí y quiero serle argón porque quiero esa configuración electrónica para ser más estable. Está bien, pues dame un electrón y cuando le haces electrón, ya en los libros o en general se le pondría así, ¿no? Cloro con una rayita de signo negativo aquí. Porque eso indica que el cloro tiene una configuración electrónica de argón, pero también que tiene una carga de un electrón de más, ¿no? Esto ya se le conoce como el anión. Y todas los iones que tengan una carga negativa se les conoce como aniones, ¿ok? De hecho, los polos, tanto positivos como negativos de una batería, el catión y el anión, etcétera, pues básicamente vienen de aquí, ¿ok? Entonces, eso sería un anión, ¿ok? Haciendo referencia a los de los iones. Y el otro tipo de ion, pues es el catión, ¿no? En este caso, el catión, ¿ok? Es el que tiene una carga, pues, positiva. En este caso, por ejemplo, el sodio, ¿ok? El sodio tiende a perder un electrón y se va a la configuración electrónica del neón y cuando lo pierde, pues queda así una vacancia, ¿no? A esto ya le pones un más y básicamente es un catión, ¿ok? Ahora bien, es interesante ver cómo esto, ¿no? Ya tienes tus iones que son, por ejemplo, el sodio en este caso es el yodo, ¿ok? Y al lado que tienes que tener, pues si es interacción ion-dipolo, pues va a ser un ion, ¿ok? Ya tanto positivo como negativo con, pues, tu molécula con momento polar, ¿no? O una molécula, eh, pues, dipolar, ¿no? Como son las que ya he mencionado, ¿no? Como el agua, etcétera. Pero bueno, el ejemplo más clásico de esto es la sal, ¿ok? La sal, NaCl. ¿Por qué? Bueno, resulta que la sal, a temperatura ambiente ya vimos que, pues, es sólida, ¿no? Pero si tú la mezclas en agua, pues se disuelve muy rápidamente o relativamente rápido, ¿ok? Una vez que se disuelve, lo que pasa es lo siguiente. Se separan el sodio y el cloro, pero se separan como un anión y como un catión, ¿no? ¿Ok? Y alrededor de esto hay interacciones entre ese ion con las moléculas que ya vimos que son dipolos, ¿no? O moléculas polares como el agua. Y básicamente se ponen alrededor. Las moléculas del agua son pequeñitas, ¿ok? Y se ponen alrededor de un ion mucho más grande, ¿no? Como es el sodio o como puede ser el cloro.
¿ok? Y básicamente así está el asunto, ¿no? Aquí básicamente es otra imagen, se mira más bonita, así que por eso la puse. Y así es como la interacción entre un ion dipolo, es el ejemplo más clásico, diría yo. Muy bien, ahora siguen las fuerzas de London. No sé si lo habían notado, pero hasta este momento solo hemos estado viendo interacciones o fuerzas, ¿ok? Que involucran únicamente dipolos, ¿ok? Y iones también, pero principalmente pues dipolos. ¿Ok? Eso quiere decir que ocupamos forzosamente tener moléculas polares, parte positiva y parte negativa. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos moléculas que no son polares y que la distribución de la carga es totalmente simétrica? Bueno, para poder explicar ese tipo de interacciones surgen las fuerzas de London, ¿ok? Y las fuerzas de London básicamente se trata de lo siguiente, ¿no? Para estudiar las fuerzas intermoleculares que atraen moléculas no polares, como moléculas diatómicas como el hidrógeno 2 o el oxígeno 2 o el nitrógeno 2, etcétera, o gases monoatómicos como el helio, neón, argón, etcétera, básicamente los gases nobles, entre sí en fase líquida o estado sólido, una nueva fuerza entró en teoría. Esta fuerza se llama fuerza de London. El origen de esta fuerza fue propuesta por Fritz London en 1930, básicamente hace unos 90 años. ¿Ok? Este tipo de fuerzas son menos evidentes. ¿Por qué? Bueno, precisamente por lo que les comenté, ¿no? Son entre moléculas no polares. Es decir, que la interacción entre estas moléculas a través de estas fuerzas va a ser relativamente débil. Si comparamos lo que era covalente, iónico o metálico con las fuerzas intermoleculares, que son todas las que estamos viendo aquí, es decir, estas cuatro, pues realmente había una diferencia grande, ¿no? Ahora bien, entre las que hemos visto, ion dipolo, 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 con estas, la diferencia también es muy, muy grande. ¿Por qué? Bueno, estas fuerzas, simplemente como dato, ocurren cuando los átomos, como el helio, que recordemos, y una cosa que he estado diciendo mucho, siempre he dicho, los gases nobles son gases que no reaccionan, son las moléculas, bueno, no moléculas, son los átomos más estables de la tabla periódica, ¿ok? Pero eso no quita que su carga electrónica, su densidad de carga, sea pues distorsionada un poco, pero cuando digo un poco es muy poquito. Y básicamente de eso se trata, ¿no? Este tipo de fuerzas surgen cuando los átomos de tanto diferentes moléculas como de las mismas o de otros átomos se acercan mucho, ¿no? Y hay una pequeña distorsión de la densidad electrónica. No significa que roben electrones, no significa nada de eso. De hecho, la fuerza, como les dije, es muy débil. Pero bueno, sin más preámbulo, entremos a ver un par de ejemplos, ¿no? Ok, en este caso, pues tenemos aquí las moléculas diatómicas, ¿no? Como son el oxígeno, que es el que respiramos, el O2 y el nitrógeno, pues 2, ¿no? De hecho, estas moléculas, por ejemplo, el N2, ok, también es muy estable. El oxígeno, pues no tanto, ya saben que oxida todo, desde la manzana hasta el plátano, o más bien la cáscara del plátano. Pero bueno, en fin. Recordemos una cosa, estas moléculas son no polares porque a pesar de que aquí tenemos 6 electrones, que son los electrones de valencia del oxígeno, y otros 6 del otro oxígeno, y obviamente para que formen el octeto, pues se prestan 2 electrones cada uno, ¿ok? Y puede que su carga sea de -2 o su estado de oxidación sea de -2, pero a pesar de que tienen también electrones aquí afuera, y tú dirás, bueno, pues tiene un montón de carga ahí distribuida, pero recordemos, son moléculas simétricas, y son simétricas, es decir, que el oxígeno quiere o atrae con la misma fuerza que el otro oxígeno. Por lo tanto, básicamente quedan como moléculas con una distribución de carga, pues no favorecida en ningún sentido. Lo mismo ocurre con el nitrógeno diatómico, ¿no? O con el hidrógeno diatómico, etcétera, ¿no? Entonces, también obviamente lo mismo ocurrirá con los gases nobles que de plano no reaccionan con nada, aparentemente, pero en teoría sí, ¿eh? No reaccionan con nada, pero como les dije, son fuerzas muy pequeñas y pues no está de más mencionarlas, porque aquí aparecen aparte. Muy bien, ahora bien, aparte como dije, los gases nobles, etcétera, pero vamos a ir con un ejemplo, ¿no? O de qué es lo que está pasando. Ok, tenemos aquí el helio. Ok, y el helio pues es un gas noble, no reacciona con nada. Tiene dos protones aquí en el núcleo y dos neutrones y alrededor pues dos electrones. Y aquí llega otro átomo de helio. Como dije, van a llegar, se van a acercar muchísimo hasta casi punto de tocarse y va a pasar esto. Esto que está aquí azul es la zona por la cual se mueven los electrones. Los electrones no se mueven simplemente en un circulito, ¿no? Es decir, alrededor de una pista como ya definida, sino que se mueven en una zona bastante grande, ¿ok? Aunque estén muy separados del núcleo. Entonces lo que pasa con esta densidad, que está obviamente uniforme, que es esférica, pues lo que pasa cuando se acercan dos átomos es que se distorsiona un poquito, ¿ok? Se voy para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba, por donde tú quieras, pero cada momento está cambiando. Y eso es lo que pasa. Son fuerzas que realmente no alteran mucho, pero existen. Y esas son las de London, ¿ok? Otra parte importante, ¿ok?
es que cabe señalar que, dado que todas las moléculas contienen electrones, las fuerzas de London también existen en las moléculas polares. Sin embargo, en el caso de las sustancias moléculas no polares, las fuerzas de London son las únicas fuerzas intermoleculares que existen. ¿Ok? En resumen, si tienen moléculas polares, aparecen las de London, pero realmente, como dije, son muy pequeñas, no importan, pero en el caso de las moléculas que no son polares, pues son las únicas que existen, son las que importan, ¿no? En caso de que haya una interacción. Muy bien, espero que quede claro y si no, ya saben, en los comentarios. Ahora bien, tenemos las de Maxwell. Ok, las de Maxwell se presentan en todas las sustancias moleculares. Son el resultado de la atracción entre el extremo positivo y negativo de dipolos inducidos en moléculas adyacentes. Ok, aquí recordemos una cosa. ¿Se acuerdan que hace rato les dije que había moléculas que eran, obviamente, que tenían un dipolo, ¿no? Que eran las moléculas dipolares o las interacciones dipolares y que les dije, estas moléculas, como el agua o como el NaCl o como el HCl, son moléculas que intrínsecamente, por su naturaleza, tienen un dipolo, es decir, que no es que alguien se los haya regalado o es que alguien los haya inducido, etcétera, ¿no? Simplemente su naturaleza así les confirió pues esa propiedad. Muy bien, pues aquí aparece este término, dipolos inducidos. ¿Pero qué es eso? Bueno, yo no solo te voy a dar qué es un dipolo inducido, sino también te voy a decir qué son dipolos instantáneos. Para poder comprender todo esto mejor. Un dipolo instantáneo, que es lo que debes saber para poder comprender el dipolo inducido, es lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí nuestra molécula diatómica, ¿no? El hidrógeno. En principio, pues tiene su carga distribuida bastante bien y todo el asunto, ¿no? Distribución simétrica de la nube electrónica, lo que hemos mencionado. Luego dice distribución asimétrica de la nube electrónica, dipolo instantáneo. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando acercabas un núcleo de helio con otro de helio? ¿Ok? Bueno, había una distribución ya un poco asimétrica de la carga, ¿ok? Entonces, pues pasaba más o menos esto, y es lo que le acaba de pasar al hidrógeno diatómico, ¿ok? Eso se llama dipolo instantáneo. Surge por interacciones con otras moléculas, etcétera, ¿no? Pero resulta que este dipolo instantáneo, ¿ok? Puede hacer, y no solo él, sino otras, pero en este caso va a ser él, el que induzca a dipolos inducidos, ¿no? Este mentado dipolo inducido va a ser cuando esta molécula, ¿ok? Llegue con una que está igual que esta, ¿no? Que estaba normal, simétrico todo el asunto, llega y como como se trata, como estamos hablando de distorsiones de la nube electrónica, pues llega, le mueve un poquito la carga, sí, la carga electrónica, ¿ok? No la carga electrónica, la nube electrónica se la mueve poquito. Ok, y le genera pues cargas parciales positivas y negativas. Son súper débiles, realmente ni cuentan mucho, pero ahí están, ¿no? Entonces la diferencia entre el dipolo instantáneo y el inducido es el siguiente, ¿no? El dipolo instantáneo surge simplemente con la interacción de dos moléculas, como son el hidrógeno molecular con otra molécula de hidrógeno molecular, o porque pasó alguien por ahí, ¿no? O más bien es entre ellas, ¿ok? Es entre ellas. Ok, se genera ese mentado dipolo instantáneo por instantes, obviamente, y si el dipolo instantáneo va y quiere alterar a una molécula que no estaba alterada antes, pues surge el dipolo inducido. ¿Por qué? Porque fue inducida. Otro ejemplo de esto es, tienes el agua, ¿no? El agua y tienes el O2, es decir, el oxígeno. ¿Ok? Si el agua va y como es polar, va y induce que la carga electrónica del oxígeno diatómico se mueva un poquito, pues ya está. Eso fue pues un dipolo inducido, básicamente. Ok, creo que me enrollé un poco, lo siento, la verdad, me tragué un poquito también, pero bueno, básicamente es eso, ¿ok? Y aquí ya creo que ya hemos definido las cuatro fuerzas que nos están planteando aquí. Ok, y creo que sabemos las diferencias. En general no solo existen esas, existen todas estas, ¿ok? Pero bueno, básicamente con esas tenemos, ¿no? Por ejemplo, dipolo, ya lo vimos, dipolo inducido, sí, correctamente, ¿no? El dipolo inducido, como que les dije, ¿no? Pues si llega un dipolo y tenemos aquí el helio, le va a mover la carga electrónica, ¿no? Pues el dipolo hizo que surgiera un nuevo dipolo llamado dipolo inducido. Las de dispersión, pues son las de London, que es como helio-helio, o moléculas que estaban simétricas y luego ya no estaban, pero nadie se los indujo más que ellas. Los puentes de hidrógeno ya lo vimos, con el agua, con el NH3, ¿ok? Fuerzas colúmbicas, ¿no? Ion-ion, ya lo vimos, ¿ok? NaCl, HCl, etcétera, ¿no? Ion dipolo también ya lo vimos. Ok, y ion, en este caso mismo signo, pues saben que se van a repeler, ¿no? Esas no quieren estar ni juntas. Y básicamente la respuesta, pues sería dipolo-dipolo, ¿no? Aquí tardé muchísimo tiempo, así que mejor ya no me enrollo más y vamos a la 21, ¿ok? Número 21. ¿Cuál es una reacción de descomposición? Y aquí tenemos 4 reacciones. Una será de descomposición y las otras 3, pues no sabemos, pero de igual manera vamos a analizar cada una de ellas. Así que empecemos. Para esto nos vamos a apoyar de esa tablita.
esta tablita tiene el tipo de reacciones. En este caso solo aparecen 5, sin embargo, realmente tipo de reacciones existen como 11, ¿ok? Pero con estas serán suficientes de momento. Vamos a ir analizando cada una de ellas, desde la A a la D, para ver cuál es de composición. Ok, vamos a empezar con la A, ¿no? En la A tenemos 2Mg, que es magnesio, si no me equivoco, más oxígeno, ¿no? En una diamolécula, es decir, dos átomos unidos, y generan el óxido de magnesio. Ok, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente usamos dos reactivos, como el magnesio y el oxígeno, y formamos otro. Ok, yo en mi cabeza, sin analizar todavía la tabla, pues yo le llamaría reacción de formación. ¿Por qué? Porque tienes dos y formas uno, pues formación, ¿no? Sí, se llama deformación, de hecho, pero también se le conoce como reacciones de síntesis. La síntesis básicamente también es la formación o la creación de un nuevo compuesto a partir de otros previos, ¿ok? Para que, ok, lo tengan como nota. Entonces, este tipo de reacciones se llama de síntesis, ¿ok? Varias sustancias, elementos o compuestos se combinan formando una sustancia más compleja. Esta es de pura lógica, ¿no? Entonces la A no es. Vamos con B. Aquí tenemos que 2, este 2 significa 2 moles, ¿ok? O 2 moléculas en este caso, de Pb, que no recuerdo qué es, y el oxígeno, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? PbO2, ¿ok? Pasa a formar PbO más oxígeno, pues, diamolecular, es decir, el oxígeno que cada quien respira, ¿no? Muy bien. Esta molécula, pues lo que estamos viendo aquí es que tenemos una molécula grande que pasa a formar, pues, dos moléculas. Pues yo no sé ustedes, pero yo esto le llamaría que se partió en pedazos o que se descompuso. Y sí, evidentemente eso fue lo que pasó. La respuesta correcta va a ser B. ¿Ok? Y de hecho la reacción de descomposición pues se explica aquí, ¿no? Una sustancia compleja se transforma en otras, elementos o compuestos de estructura más simple. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de cobre que se transforma en cloruro, ¿ok? Más cobre, ¿no? Muy bien, es lo que ocurre aquí, ¿no? El óxido de, no sé qué sea esto, polonio o plomo, no sé, no recuerdo bien. Pero bueno, el óxido de algo se transforma en óxido, pero esto era dióxido, ¿ok? Dos óxidos se transforma en óxido nada más y el oxígeno. Aquí básicamente se descompuso a una sustancia más simple, ¿ok? Aunque tú le quites un átomo, simplemente eso ya se llamaría una sustancia más simple. Así que esa es la respuesta correcta. Pero no nos quedemos ahí. Vamos con la C. En la C tenemos dos aluminios, ¿ok? En estado sólido, aunque no importa mucho, y luego tenemos aquí el H2SO4. Si no me equivoco, esto es el ácido sulfúrico, que es un ácido muy fuerte, y bueno, básicamente pasamos a tener luego hidrógeno, ¿ok? Y luego tenemos aquí, pues, el ion sulfito, creo que se llama, SO4, y vemos como que una pequeña parte de esto se le eliminó, ¿no? Que el hidrógeno que tenía antes ya no aparece, aparece un aluminio. Ah, ¿qué pasó entonces? Ah, bueno, pues esto se llama, en tu lógica dirías sustitución. Y sí, muy fácil. De hecho, se llama de sustitución o desplazamiento. Porque cuando cambias solo una pequeña parte de la molécula por una parte, un reactivo que ya tenías, como en este caso el aluminio, pues básicamente, ¿qué estás haciendo? Sustituyendo. Entonces la reacción se llama sustitución. Todo muy fácil, de hecho. ¿Ok? Entonces, lo que pasa acá con un ejemplo para que lo puedan entender, ¿no? Tenemos aquí el cloruro de cobre, tienes un zinc, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ahora tienes cloruro de zinc más cobre, ¿no? Un elemento pasa a ocupar el lugar de otro en un compuesto. La C es de sustitución, pero no de descomposición. Y finalmente D, ¿no? Tenemos aquí NaCl más KNO3, que produce NaNO3 más KCl. Ok, en este caso vemos cómo el Na pasó a formar parte del NO3 de la otra parte, ¿no? Uno diría, sustitución, sí, 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 se sustituyó, pero no. Eso se le llama intercambio. ¿Por qué? Porque ya no solo era que estuviera solo el Na, ¿no? Y que fuera a formar parte de la parte donde está el potasio, sino que básicamente el Na tenía el cloro al lado y entonces le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo te doy el cloro, pero tú dame el NO3, ¿no? Eso fue lo que le dijo el Na al potasio. Y básicamente se intercambiaron y cuando hubo un intercambio equivalente, pues tienes una reacción de intercambio, ¿ok? Dos elementos de compuestos distintos intercambian sus posiciones obteniendo nuevos compuestos. Bueno, ya analizamos todo esto, así que básicamente la respuesta es B. ¿Ok? Tengan cuidado con eso, de hecho no es muy difícil. Todo es pura lógica, ¿ok? Apréndanselo como les estaba diciendo o de una mejor manera, ¿no? Pero básicamente es esto, ¿no? Aquí tenemos deformación porque se forma, descomposición porque se descompone a algo más simple, aquí de intercambio porque de uno le cambiaste al otro y aquí de
bueno, sustitución, perdón, y aquí de intercambio porque hubo un intercambio equivalente, ¿no? ¿Ok? Muy bien, la número 21, lista. Número 22. Con base en la ecuación, ¿cuántos gramos de ácido sulfúrico se producen con 600 gramos de trióxido de azufre? Considerando las masas atómicas del hidrógeno, oxígeno y azufre como 1, 16 y 32 respectivamente. ¿Ok? Y tenemos aquí la ecuación, pues que describe todo lo antes mencionado. Tenemos el trióxido de azufre más agua, ¿ok? La conocida agua que produce ácido sulfúrico. Evidentemente y simplemente como un extra, esta reacción es de síntesis o de formación. ¿Por qué? Porque tienes compuestos simples que forman un compuesto más complejo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo resolverla? Ok, para esto pues yo creo que tendrías que sacar tu hoja blanca y anotes un par de cosas que te voy a decir. En primera aquí se supone que tenemos 600 gramos de este compuesto. ¿Ok? Y estaría muy bien saber cuántos gramos tenemos de agua. De hecho, la suma de estos gramos más estos, pues debería darnos la suma total. ¿Ok? ¿Qué es esto? En principio. Pero pues no podemos trabajar de esa manera porque no tenemos la cantidad de gramos o mililitros que utilizaron de agua. Entonces, ¿qué se debería hacer? Bueno, para responder esta pregunta o este ejercicio es muy sencillo realmente. Tienes que pensar como si estuvieras en una clase de química. Y en las clases de químicas no te importan los gramos, te importa qué hay en la reacción. Y en la reacción tienes esto. Tienes que esta molécula, SO3, más otra molécula de agua, produce otra molécula. Es decir, que la relación es 1, 1, 1. Además, la ecuación tienes que ver que esté balanceada. ¿A qué me refiero con balanceada? Ah, pues tienes que ver que lo que hay del lado izquierdo sea lo mismo que del lado derecho. No en forma de moléculas, sino en forma de átomos. Por ejemplo, H2 de este lado tienes dos hidrógenos. Ah, pues aquí también H2. ¿Ok? Luego también tienes un azufre. Ah, pues acá también tienes el otro azufre. Pegado al O3, pero a fin de cuentas aquí ya está pegado el O4 y este O3 más este O de acá, pues tienes O4. Entonces básicamente está balanceada. Entonces ahora sí puedes decir lo que está diciendo, ¿no? La relación aquí es de 1, 1 y 1. ¿Ok? En un principio uno diría, bueno, ¿qué es un mol más otro mol produce un mol? Pues sí, más o menos. Hay que pensar que estamos utilizando un mol de momento. Ahorita voy a explicar qué es eso. Pero básicamente esta molécula más esta molécula produce otra molécula, ¿ok? Y si aquí le quieres poner 1000 moléculas más 1000 moléculas, producirán 1000 moléculas, ¿ok? No producirán 2000. Tienes que entender eso. Esto es una nueva molécula, así que no produce 2000, produce 1000 moléculas, ¿ok? 1 más 1, pues es 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque es la combinación de ambos, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, tienes en cuenta eso y tienes en cuenta que no puedes usar los gramos, pero tienes en cuenta que puedes usar el número de moles. ¿Por qué? Porque si la relación es 1, 1 y produce 1, ¿ok? Pues, ¿qué puedes usar? Ah, pues lo que yo tenga que usar aquí lo tengo que usar de agua. ¿Por qué? Porque pues lo que me está diciendo la ecuación. Y producirá esta misma unidad de lo que está acá. Sé que puede ser un poco confuso, pero básicamente tienen que entender esto. Tenemos una ecuación y las ecuaciones químicas dicen muchas cosas. Y una de esas cosas que dicen es que tienes una molécula más otra molécula produce otra molécula. La relación sería 1, 1 y 1. Es todo. Si esta cosa, ¿ok? Tuviera un 2 aquí, la relación sería 1, 1 y un 2. ¿Ok? Pero eso no es posible. ¿Por qué? Porque siempre se respeta la ley de conservación de masa y energía. No se produce más de lo que tienes, no sale energía de la nada y tampoco materia de la nada. Así que espero que esté entendido esto. Sé que van como 3 minutos de este único ejercicio. Ok, espero que se pueda entender. Si no, mándenme un mensaje al correo. Pero bueno, ya tenemos esa parte aguas, ¿no? Así que espero que lo hayan apuntado ahí. Ok, aquí no se puede trabajar directamente con gramos, pero sí con moles y ver qué onda con la reacción. Y la reacción te dice eso. Ok, porque si no, pues cómo generas otro gramo por ahí, etcétera, ¿no? Una vez que tienes esto, aquí también nos dan lo que se llaman masas atómicas. Y las masas atómicas, ¿ok? Es también conocido como el peso atómico, ¿no? Y las unidades de esto, 1, 16 y 32, si van hasta toda la periódica aparecerá ahí, ¿no? Y las unidades son gramo entre mol. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que 32 gramos de azufre, ¿ok? Están contenidos en un mol de, pues, de esta sustancia. ¿Qué es un mol? Ok, recuerden, nosotros estamos trabajando con átomos y moléculas. Ok, no podemos usar, voy a usar 1000 moléculas, voy a usar de 10.000 moléculas, que sería utilizar, ponerle aquí 10.000. No, no. Lo que tienes que usar son moles. Moles sería la unidad que se utiliza en química para definir un conjunto muy, muy, muy grande, ¿ok? De átomos o moléculas. Te recuerden, el número de un mol es 6.022 por 10 a la 23 átomos o moléculas, ¿ok?
espero que quede eso claro, ¿no? Los moles simplemente se utilizan porque no puedes utilizar 1000 moléculas, porque 1000 moléculas no son nada en términos de un peso, ¿no? Ok, entonces en este caso, 32 gramos es un mol de azufre, ¿ok? 16 gramos es un mol de oxígeno y 1 gramo es un mol de hidrógeno, ¿ok? Evidentemente, pues cada átomo pesa diferente, etcétera, ¿no? Por la cantidad de protones y neutrones que tenga. Y también de electrones, aunque no pesan mucho, así que no cuentan mucho. Ok, hasta este punto, espero que todo esté claro, espero que se vaya entendiendo el asunto. A lo mejor no estoy haciendo muchas bolas, pero bueno, continuemos, ¿no? Ok, entonces ya que tenemos una relación de, bueno, yo tengo un mol de esto, o tengo cierta cantidad de moles de esto, le voy a sumar lo mismo y lo mismo, porque la relación es 1 y 1, pues lo único que queda es encontrar los moles que tienes de 600 gramos de trióxido de azufre, y eso se hace de la siguiente manera. Masa atómica o peso atómico, que es lo mismo, ¿ok? Sería la suma de cada una de estas moléculas, ¿no? Si sumas esto, 32, que es el peso del azufre, más 16 por 3 da 80. El agua, pues 2 por 1 más 16. ¿Por qué 2? Porque tienes 2 hidrógenos, ¿no? Más el oxígeno, que es 16. Aquí está, ¿no? 18. Y luego el ácido sulfúrico, pues sería 2 por 1 más 32 más 16 por 4, que da 98. ¿Ok? Muy bien. Sabemos que las unidades son gramo por mol. Tenemos una inventada fórmula que ni siquiera ocupas aprendértela realmente, pues puesto que el peso molecular, estos 16, es igual o tiene unidades de gramo por mol, pues le pones aquí, no, peso molecular es igual a gramo por mol. Puedes despejar y obtener gramo es igual a peso molecular por mol, o mol es igual a gramo entre peso molecular. Ya tienes esto, tienes los gramos aquí, y tienes el peso molecular de esta molécula, que es a la que le corresponde, el trióxido de azufre, pues simplemente despejas ahí, ¿no? Ok, despejas la ecuación y sustituyes 600 gramos entre 800 gramos sobre mol, el mol queda arriba, gramo con gramo se elimina y te queda 7.5 mols. Entonces lo que les decía, 7.5 mol de la primera molécula más 7.5 mol de la segunda molécula producirá 7.5 mol de la siguiente molécula. ¿Por qué? Porque generas un nuevo compuesto, no es que 7.5 más 7.5 sea 15, es 7.5, 7.5, 7.5 porque la relación es 1, 1 y 1, ¿ok? Muy bien, una vez que tienes que 7.5 va a ser los moles que vas a producir de H2SO4, ok, pues utilizas la ecuación que te va a permitir sacar los gramos. Y los gramos sería peso molecular, que es lo que está aquí por mol. Entonces ya tienes esto, ¿no? 98, que es lo que es el peso molecular. Ok, eso lo sacas con la tabla periódica súper rápido o con lo que tienes aquí, 98 gramos sobre mol por 7.5 mol. Eso te va a dar 735 gramos. Y la respuesta sería C, ¿no? 735 gramos. Muy bien. Ahora bien, quiero que hagas lo siguiente. Haz el mismo procedimiento que tienes aquí, ok, con el agua, ¿no? En ese caso sería 18 gramos sobre mol por 7.5. Ok, no tengo mi calculadora aquí, pero hazlo tú. Te va a dar una cantidad, ok, en gramos. 600 más la cantidad del agua te va a dar 735 gramos. ¿Por qué? Porque la masa de aquí más la masa de acá te va a dar esa masa. Es como si haces tortillas de harina, ¿no? Agua más la harina producirá tortillas de harina, pero no va a dejar de pesar menos o más, van a pesar lo mismo. ¿Ok? Simplemente como aclaración, ¿no? Tanto los gramos que tienes aquí como los que tienes acá, ok, esa suma, porque aquí es lo que la ecuación nos dice, producirá una cierta cantidad de gramos. Ok, y sé que trabajamos con moles, pero eso no significa que vaya a haber menos gramos, ok. Simplemente como aclaración lo puedes hacer tú mismo. Ok, ahora sí, pues lo que te dije, ¿no? Los moles no van a cambiar, ¿no? No es suma de moles. Tienes una molécula más otra molécula, producirá una molécula diferente, por lo tanto, los moles es lo mismo, ok. Nada más que se transformó el asunto. Bueno, este es el último ejercicio de esta sección. Me enrollé muchísimo, muchísimo. No sé cuántos van a llegar aquí, no sé cuántos se van a enfadar, pero por fin lo terminamos. Yo creo que expliqué más o menos bien. Realmente no tengo tanto tiempo, pero como les dije, si me mandan mensaje por Gmail o por la aplicación del Handhold o algo así del Google, le voy a contestar súper rápido. Pues mucho éxito en su examen, espero que les esté sirviendo de algo. Y una disculpa, ¿no? Primero que nada por tardarme mucho y segundo por explicar pésimo. Es que no tengo tiempo, la verdad, y me cuesta mucho. Soy una persona que está grave un video, ¿no? No se imaginan ahorita incluso que me estoy trabando cuántas veces he grabado. He grabado muchísimas, pero si quiero que quede bien al 100% como otros videos anteriores, pero no como los primeros que estaban bien feos, tengo que grabar muchísimo, muchísimo. Y eso pues me quita mucho tiempo y ustedes lo pierden y luego me duele la cabeza, hace calor, etcétera, 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 ¿no? Puro problema. Bueno, cualquier duda, mándenme un mensaje, por favor.
Y cualquier comentario que tenga respecto a esto, pues en la caja de comentarios también. Se vale ser crítico con el trabajo de los demás, pues para eso estamos y de eso depende también que ustedes le entiendan. Así que éxito y pues nos vemos a ver qué otro video subo por ahí.